Muy buenas noches, amados. Estamos en esta oportunidad transmitiendo la Casa de Paz desde la casa de nuestra amada Gladys, el Salón y Spa Yuleisi, ¿no? Bueno, un lugar muy acogedor. Vamos a aprender, amados, la palabra de Dios. Queremos que tú puedas sentarte, aún tomar notas, agarre su Biblia para que pueda escuchar este mensaje. Esta es una palabra, amados, que le va a edificar mucho su corazón, así que no solamente esperamos que lo reciba, sino también que lo comparta con otros a través de copiar el enlace y enviarlo a sus amistades. Amén. Muy buenas noches, amada iglesia. Estamos muy agradecidos al Señor por esta oportunidad que Él nos da de una vez más compartir su palabra. Y en esta oportunidad hay un tema especial que yo sé que va a ayudarlo. Así es que invite a alguien que lo necesita, comparta esta palabra que lo va a ayudar poderosamente. Vamos a empezar esta noche agradeciéndole al Señor y vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias porque nos das la oportunidad de estar reunidos con tus hijas. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque nunca, Señor, nos has dejado. Gracias, Señor, por proteger a tu iglesia. Cubrimos con tu sangre preciosa, declarando tu gracia, tu favor sobre tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor, para que en esta noche tu palabra pueda tocar nuestros corazones y pueda edificar también nuestras vidas. Gracias, amado Espíritu Santo, por estar con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Muy bien. La voluntad de Dios es lo mejor para mi vida. Amén. Parece una declaración y es una declaración y a la vez es una verdad tan grande y tan primordial para nuestras vidas. Amén. ¿Por qué? Porque todo lo relacionado con Dios, amados, cuando lo ponemos en primer lugar, da buenos resultados. Amén. Dice su palabra que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Bueno, pero yo quiero que usted abra su Biblia. Abran su Biblia, por favor, amadas, en Romanos capítulo 12. Verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Empezamos diciendo que la vida está hecha de decisiones. Amén. Decisiones y que cada decisión que vamos a tomar debe estar en la voluntad de Dios. Amén. El deseo de Dios es que todos, absolutamente todos, conozcamos su voluntad. Amén. Si no fuera así, amados, entonces Dios ni siquiera se hubiera manifestado al ser humano. Amén. Así como hay bendiciones por estar en la voluntad de Dios, hay consecuencias también por no hacer la voluntad de Dios. ¿Amén? Por ejemplo, Dios quiere que todos los seres humanos sean salvos. Amén. Amén. ¿Sí o no? Así dice su palabra. Pero, ¿por qué no todos son salvos? Porque no quieren aceptar la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios primeramente? Es la mente de Dios dándose a conocer al hombre, pero en el ahora. Amén. Voy a repetirlo. Es la mente de Dios dándose a conocer al hombre en el ahora. Es Dios revelando lo que Él piensa de nosotros. Miren, esto es tremendo, ¿eh? Es Dios revelando lo que piensa de ti, lo que piensa de mí. Por eso se dice, Dios dice, yo tengo pensamientos de bien para ti, dice, ¿no? Y no de mal, dice. O sea, porque Él está queriendo revelar su voluntad.
Todos los días Él quiere revelar su voluntad. Amén. Ahora, la voluntad de Dios se encuentra en su palabra, o sea, en la Biblia. La Biblia es la palabra escrita, es el logos de Dios. Amén. Pero también la voluntad de Dios se encuentra en el rema de Dios. ¿Cuál es el rema de Dios? Es la palabra de cada día. Cada día Dios tiene una palabra para nosotros. Dios tiene un rema, una palabra exacta, diciéndonos dónde debemos ir, qué cosa debemos hacer, ¿no? Si esto debemos comprar o no debemos comprar, o esto voy a estudiar, o con quién me voy a casar, ¿no? Entonces, eso es la voluntad de Dios. Amén. ¿Qué significa que se haga la voluntad de Dios? Porque Mateo 6:10 dice así. Amén. A ver, Yulecita, ayúdanos, por favor. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Miren, ¿qué significa que se haga la voluntad de Dios? ¿Es solamente un cliché nada más? O sea, decir, Señor, haz tu voluntad. Miren, para que se cumpla la voluntad de Dios, primero debe ser conocida. Amén. Sí, por eso es que muchos en nuestra vida anterior, o bueno, antes de conocer a Cristo, y aún después de conocer a Cristo, hemos cometido errores. Amén. A ver, levanten la mano los que han cometido errores alguna vez en su vida, si quiero uno. ¿No? Ahora, muchas veces lo hemos hecho por ignorancia, porque no lo hemos conocido. Si no lo conocemos, no vamos a cumplir la voluntad de Dios. Ahora, ¿dónde se conoce la voluntad de Dios? Ahí es donde se hace la voluntad de Dios. ¿Amén? Por eso, cuando Jesús enseñaba las parábolas, Él decía, él dice, el hombre prudente es aquel, dice, que escucha la palabra y lo hace. Amén. O sea, esa persona, por estar haciendo la voluntad de Dios, está fundamentando su vida sobre la roca. Amén. ¿Y cómo hacer algo que no conoces? O sea, claro. ¿Cómo hacer algo si nunca has oído, ¿no? Por eso es importante conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Y dónde conozco? En alguna bola mágica, no, está en su palabra. Si bien es cierto, no te va a decir, sí, Yulei, si quiero que viajes, o sí, Edith, quiero que comas esto, pero su palabra tiene el consejo diario para nosotros. Pues cuando nosotros leemos, nosotros encontramos en esta palabra que se hace viva, eficaz para nosotros, encontramos dirección para nuestra vida, de acuerdo a su propósito. Por eso cuando dice que la voluntad de Dios son los pensamientos de Dios para nosotros, es decir, está hablando acerca de todo lo que Dios ha pensado en nosotros, cree en nosotros, lo establece en su palabra. Y entonces cuando nosotros buscamos de Él, buscamos hacer la voluntad de Dios, entonces tiene que estar asociada en buscar su palabra, porque aquí es la fuente de donde está la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo puedo decir, no es la voluntad de Dios que haga o emprenda algo si nunca he leído? O sea, y cuando se lee, no se lee solamente como un libro cualquiera, ¿no?, de información, sino tú tienes que leer sabiendo que aquí hay una dirección de Dios para hacer su voluntad en tu vida. Entonces, el hambre, la necesidad de Dios, el hambre por Dios trae respuesta a nuestra vida. Es como un padre amoroso, ¿no? Mi hijo quiere, ese papá o mamá, está bien que haga esto, no te va a decir, a ver, te envío un mensaje encriptado, a ver si logras abrir ese mensaje. ¿Qué padre haría eso? Tampoco nuestro Dios nos manda mensajes encriptados aquí. Son mensajes sencillos, simples. El detalle es que nos complicamos y pensamos que tiene que haber una explicación, que tenemos que estudiar con esto, con aquello, con el otro. No, yo creo que pensando en Dios como Padre quiere que sus hijos conozcan su voluntad y Él va a ser el mensaje sencillo para tu vida, para que tú puedas leerlo y aplicarlo. El detalle es que lo leemos como si fuera un libro cualquiera.
Entonces no podemos entender y aceptar o ver lo que Dios quiere para nosotros en nuestra vida a diario, ¿no? Amén. Cuando no se conoce la voluntad de Dios, muchas veces queremos presionar a Dios, ¿no? Y creo que ese es un pensamiento de todo ser humano, porque pensamos que, pero esto no creo que sea malo, ¿no? O sea, hay gente diciendo, pues, no estoy matando, no estoy robando, esto no creo que tenga nada de malo. Y ahí está el error, ¿no? ¿Por qué? Porque como no saben, no conocen la voluntad de Dios, entonces piensan que están haciendo bien, ¿no? Cuando lo que debemos de hacer es más bien, Señor, ¿cuál es tu voluntad? O sea, por eso el Señor dice, ¿no? En Mateo 6:10, hágase tu voluntad. Amén. Entonces, ¿existe una voluntad permisiva de Dios? Esto me voló la cabeza porque yo pensé que sí existía una voluntad permisiva de Dios, pero dice, no existe tal cosa como la voluntad permisiva de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene una sola voluntad. Amén. Dios tiene una sola voluntad. Como dice el apóstol, ¿no? Dice, Dios no es esquizofrénico, ¿no? No dice, hoy es mi voluntad esta, al día siguiente, no, esta es mi voluntad, ¿no? O sea, no está cambiando. Entonces, la voluntad de Dios, como leímos al principio, es buena, agradable y perfecta. Por eso, amados, lo mejor que nos puede pasar en la vida es hacer la voluntad de Dios. Amén. Claro, cuando hablamos de voluntad permisiva, si bien es cierto, tienes toda la razón, Uh-huh. Dios tiene una sola voluntad, pero también Dios es un Dios de misericordia. A ver, por ejemplo, si es la voluntad de Dios que un matrimonio se inicie sin pecado, esa es la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa si un matrimonio inicia en pecado? O sea, jóvenes que entraron en fornicación, ya están desterrados para nunca hacer la voluntad de Dios. No, la misericordia de Dios viene, y si ellos hay un arrepentimiento sincero de parte, Dios perdona, cubre las faltas, y lo que hace es alinearlos a su perfecta Amén. voluntad. Entonces, claro, porque en realidad no ha sido la voluntad de Dios que comiencen así, pero si se arrepienten, Dios los puede hacer volver a su perfecto diseño, ¿no? ¿no? A la perfecta voluntad de Dios. Muy bien, ¿qué nos hace la voluntad de Dios? La voluntad de Dios nos cambia y nos transforma. Amén. Nos cambia y nos transforma. Muchas personas permanecen atrapadas en un ciclo, caminando en círculos. Recuérdense el pueblo de Israel, ¿no? Por no querer hacer la voluntad de Dios, por ser un pueblo de dura cerviz, dice, ¿no? O sea, que le tenían que agarrar, la cerviz es esta parte, ¿no? Que le tenían que agarrar para hacer la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, me hace recordar con los niños, se rebelan también, así son, ¿no? Tienes que agarrarles, decir, ven por acá, ¿no? Entonces, muchas personas permanecen así, ¿no? Dando vueltas en un círculo. ¿Por qué? Justamente porque no están haciendo o no quieren hacer la voluntad de Dios. Para ver el cambio y la transformación en nuestra vida, no podemos vivir conformados. Amén. Por eso tenemos que renovar nuestra mente. Recuérdense el primer versículo que leímos. No os conforméis a este siglo, dice, sino, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Amén. Entonces, ¿para quién es la voluntad de Dios? ¿Solamente será para el pastor? No, es para todo aquel que quiera hacer su voluntad. Sea grande, sea joven, sea anciano, sea pequeño, todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios es candidato para la voluntad de Dios, ¿no? Nadie tiene una excusa dentro del reino para decir que no puede hacer su voluntad. O sea,
no basta solamente con conocer la voluntad de Dios, sino también debemos obedecer la voluntad de Dios. ¿Para quién es la voluntad de Dios? Hemos dicho, para todo el mundo. Amén. Justo ayer estaba escuchando una enseñanza del pastor Cash, y él contaba su testimonio, ¿no? Cómo fue el día en que le entregó su vida a Cristo. Y él decía que estaba con un amigo. Miren, esto es tremendo, ¿no? Cómo es la gracia de Dios, ¿no? Dice, este amigo iba a la iglesia, ¿no? A la iglesia donde él se congregó, pero dice, de vez en cuando también se daba sus escapadas y se iba, dice, a tomar así con sus amigos, los amigos mundanos. Y uno de sus amigos mundanos era Cash Luna, y su pelo largo, su pantalón rascado, todo con su cigarro, todo. Y dice, ahí estaba tomando. Y este amigo le dice, Cash, te invito a la iglesia. Ahí estaban tomando. Y él dice, de alguna manera, yo sentí como si Dios me estaría llamando. Y se me fue todas las ganas de tomar en ese momento. Se estaba tomando, pero el hecho de que le diga eso, dice, él se paralizó y se sentó, ya no quiso seguir tomando. Le dije, ya, vamos. Y dice, al día siguiente le fue a su casa, lo llevó, y él dice, estaba pues así vestido como él, ¿no? Y con su caja de cigarrillos, dice, en su bolsillo, ¿no? Entonces cuando el pastor hizo el llamado, él dijo, ¿qué me ha hecho Jesucristo a mí para no querer yo aceptarlo? O sea, ¿qué de malo me ha hecho él? Entonces, yo quiero aceptarlo, ¿no? Y se fue, ¿no? Pasó adelante y le entregó su vida a Cristo, ¿no? Entonces, él le enseñaba, para poderlo acoplar a esto, él decía, si yo le entregué mi vida a Cristo, entonces yo voy a hacer lo que dice su palabra. No voy a ir queriendo que la palabra se acomode a mí, sino yo me voy a acomodar a la palabra. Y así, dice, fue su comienzo, y él estaba enseñando, ¿no? Yo pienso que así es la voluntad de Dios, que nosotros no podemos ir y querer presionar a Dios para que Dios cambie por nosotros. Más bien, es mejor que nosotros nos dejemos cambiar por la voluntad de Dios. ¿Amén? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando hacemos la voluntad de Dios? 4 cosas. Cada vez que hacemos la voluntad de Dios, vamos a tener paz. Amén. Recuérdense, paz, la casa de paz anterior. La paz de Dios, amados, dice, inundará vuestros pensamientos y vuestros corazones. Pero ¿cuándo va a ser eso? Cuando hacemos la voluntad de Dios. Miren, una de las veces que yo he sentido una alegría y una paz en mi corazón era después, o bueno, varias veces, después de salir a evangelizar. ¿Cuántos han sentido eso? Porque sabíamos que estábamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Entonces, la paz. 2, cada vez que hacemos la voluntad de Dios vamos a tener protección. Amén. Eso es bueno decirlo en este tiempo, por ejemplo. Que la gente tanto está necesitando ser protegida, ¿no? Y para protegerse usan de todo, no solamente algo físico, también ingieren de todo lo que pueden encontrar ahí, porque están buscando protección. Y miren, tenemos aquí que el hacer la voluntad de Dios también es un arma espiritual que nos ayuda a protegernos contra cualquier circunstancia o situación que el enemigo tenga preparado para destruir nuestras vidas. Amén. Número 3, cada vez que hacemos la voluntad de Dios tendremos gozo. Amén. Miren, ahí ya se está cumpliendo paz, protección, gozo. Y algo más, cada vez que hacemos la voluntad de Dios tendremos provisión. Amén. Provisión. Miren, ahorita yo pienso que Dios proveyó al pueblo de Israel, no, ¿saben por qué? Por Moisés, porque Moisés conocía a Dios. ¿Amén? Y Moisés
siempre estaba queriendo hacer la voluntad de Dios. Aunque el pueblo quería desmandarse y quería hacer un montón de cosas, pero sin embargo, era como si Moisés ¿no? Fuera el que les hacía volver en sí, ¿no? Entonces, y ahí es donde Dios venía y proveía lo que estaban necesitando, ¿no? Entonces, eso es lo que va a pasar cuando hacemos la voluntad de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias por no estar en la voluntad de Dios? O sea, lo contrario de lo que acabamos de ver, ¿no? Miren, es un poco difícil hablar de esto, pero es así, amados. La primera consecuencia, o bueno, no hay primera, segunda, ¿no? Puede ser la enfermedad es una de ellas, una consecuencia por no estar en la voluntad de Dios. La pobreza, y también la muerte, ¿no? Cuando hablamos de muerte podemos hablar de muerte espiritual, muerte física, ¿no? Claro, porque cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, se supone que estamos desobedeciendo o desagradando. Y como tú desobedeces o desagradas, estando en pecado, ¿no? Entonces, si la palabra de Dios dice claramente que la paga del pecado es muerte, entonces, cuando alguien está fuera de la voluntad de Dios, es decir, en desobediencia o en pecado, está expuesto a caminar sin la protección de Dios, a caminar para ser golpeados o que Satanás pueda dañar o golpear nuestra vida o nuestra familia también, ¿no? A ver, para explicar un poco esto, ¿no? La enfermedad, la pobreza, la muerte, no es que Dios está esperando que pequemos o que no hagamos su voluntad para enviarnos enfermedad. Número uno, porque Dios no envía enfermedad, ¿ya? Porque es ilógico que Dios diga yo soy su médico y el médico esté enfermando a la gente, ¿no? O sea, eso es ilógico, ¿no? No es que Dios está esperando, a ver, no haces mi voluntad, muy bien, te envío una enfermedad, o te va a dar el COVID. No, o sea, bueno, no haces mi voluntad, bueno, vas a ser pobre, ¿no? Hoy día mismo mueres. No, o sea, sino que cada persona, al no hacer la voluntad de Dios, significa que otras cosas primero entraron en sus vidas. Por ejemplo, el orgullo, por ejemplo, la independencia, la rebelión, ¿no? La falta de temor de Dios. O sea, todo eso primero entró al corazón de la persona, ¿no? Orgullo, independencia, rebelión, o falta de temor. Entonces, cuando eso entra, ahí el que pide la cabeza, más, ¿quién es? O sea, yo quiero que se den cuenta de eso. Job, ¿no? Job pecó y su pecado solamente, ¿cuál fue? Tener miedo. ¿Y quién es el que pidió la cabeza? Satanás. Satanás fue el que incitó, el que dijo, bueno, y ahí se cumple lo que dice, Dios es justo aún hasta con sus enemigos, ¿no? Pero para que se den cuenta, amados, que no es que Dios le envió la enfermedad a Job, o le quitó todo, se quedó pobre. O sea, en Job podemos ver todo esto, ¿no? Entonces, y aún estuvo al borde de la muerte, ¿no? Y aún su familia también, sus hijos murieron, ¿no? Pero, ¿qué es, amado, lo que primero puede pasar en el corazón de una persona que se aleja de la voluntad de Dios? Empieza el orgullo, empieza la independencia, la rebelión, la falta de temor de Dios, ¿no? Entonces, por eso es cuán importante, amados, cuán importante es discernir que si estamos o no estamos en la voluntad de Dios. Yo siempre, sobre todo cuando estábamos empezando la vida cristiana, ¿no? Siempre el anhelo de un cristiano nuevo es, Señor, quiero hacer tu voluntad.
ya estoy cansado de 15, 20, 25 años haber hecho lo que yo quiero. Ahora quiero hacer la voluntad de Dios. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y esa es nuestra oración, ¿sí o no? Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y entonces oramos, y en ese proceso que estamos orando, buscando al Señor, todavía sentimos que estamos fuera de la voluntad de Dios. Entonces, pero ¿qué te va a asegurar a que te alinees a la voluntad de Dios? Es eso, o sea, seguir haciendo eso, o sea, seguir queriendo hacer la voluntad de Dios. Por eso es que Jesús dijo, cuando oren, oren así: venga tu reino, hágase tu voluntad. O sea, era un modelo de oración. Así oren, o sea, Jesús nos estaba dando la ayuda, ¿no? Entonces, por eso, amados, es que tenemos que no solamente conocer la voluntad de Dios, sino también obedecerla. Amén. Otra vez, ¿cómo es la voluntad de Dios? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es buena, agradable y perfecta. Amén. Buena significa que es lo mejor que le puede pasar a cualquier persona. Mira, hasta el mundano, cuando hace la voluntad de Dios le va bien, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, yo conozco gente que han tomado este principio que dice honra a tu padre y a tu madre. No son cristianos, pero honran a sus padres y les va bien. Porque están haciendo la voluntad de Dios. Amén. En esa área, al siquiera, ¿no? Pero lo están haciendo. Claro, porque en esa promesa hay algo grande, porque dice, honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida y todo, dice, te salga bien. Dice, ¿no? O sea, si tomamos ese principio, nos va a ir bien. Vamos a repetir, a ver, Romanos 12:2. A ver, esta vez lo va a leer Edithcita, a ver. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Dice, es buena, amén. O sea, lo mejor que nos puede pasar en la vida. Amén. Número 2, es agradable. Aceptable significa acogedora y agradable. Amén. ¿Qué significa agradable? Significa aceptable, acogedora para quien lo recibe. Amén. Para quien lo recibe. Yo quiero añadir algo más: para quien lo cree y lo recibe. Amén. Porque mucha gente piensa y dice, pero yo no voy a poder vivir la vida cristiana porque a mí me gusta esto, me gusta esto. ¿Han escuchado eso o no? Así también era mi excusa. Hasta que comprobé la voluntad de Dios. Y dije, nunca más quiero cerveza, nunca más quiero esto, nunca más. No. ¿Por qué? Porque lo comprobé. ¿Entienden? Y entendí que es mucho mejor, 1000 veces mejor que la cerveza, 1000 veces mejor que el cigarro, 1000 veces mejor que la inmoralidad sexual. Encontré, amados, que es agradable por donde lo veas. Amén. Entonces, ¿cómo es la voluntad de Dios? Es buena, agradable y perfecta. Perfecta. La voluntad de Dios es perfecta porque viene ¿de quién? De Dios, de un Dios perfecto, exacto. Amén. Por eso, amados, es que necesitamos esa voluntad para nuestras vidas. Amén. Entonces, mientras que el diablo quiso hacer su voluntad en el cielo y por eso fue lanzado afuera del cielo, ¿no? Jesús, el Hijo de Dios, él dice, aprendió a hacer la voluntad de Dios. Amén. Aprendió a hacer la voluntad de Dios. Entonces Jesús estaba 33 años y 33 años y medio aquí en la tierra, y todo lo que hizo fue hacer la voluntad de Dios. Y Dios lo recompensó por eso. Amén. Entonces, ¿cómo traer la voluntad de Dios a su vida?
¿Cómo traigo la voluntad de Dios a mi vida? Vamos, número 1, no se conforme al mundo. Miren, esto es tremendo, amados. No se conforme al mundo. Amén. Eso es cierto, amados, porque cuando una persona sale del mundo, o sea, se vuelve cristiano, ¿no? Un cristiano nuevo convertido, todavía tiene que pelear contra los pensamientos. Yo me acuerdo que todavía me salían algunos sapos y culebras, ¿no? Pero me daba cuenta y sabía que eso estaba mal, o sea, esa grosería estaba mal, pero todavía me salía, entonces, pero nunca me conformé a eso. Nunca me conformé, por ejemplo, a los pensamientos de inmoralidad. Nunca me conformé a los pensamientos de pecado. O sea, es cierto, venía, hasta ahora vienen, les confieso, hasta ahora vienen pensamientos. Pero lo primero que tenemos que hacer para que la voluntad de Dios venga a nuestra vida, ¿qué es? No te conformes al mundo. El mundo se conforma, se echa en el agua y se deja llevar. Pero tú no, amados. ¿Amén? Número 2, renueve su mente. ¿Con qué renuevo mi mente, pastor? ¿Viendo Peluchín? No, ahí no. ¿Viendo Magali? Tampoco, peor. Renueve su mente con los pensamientos de Dios. Pastor, yo ya leí la Biblia, yo también leí la Biblia, ¿no? Otra vez vuélvelo a leer. El detalle es eso, o sea, mientras que otras cosas son deleitosas, cuando se habla de agradable, el hacer la voluntad de Dios, hasta que te sea agradable vas a tener que pelear con esos pensamientos, pelear, derrumbar en tu mente, en tu corazón, tirar abajo fortalezas que tienes ahí de repente por años, o de repente que es común con la gente que te rodea. O ya te has conformado. Y cuando ya te has conformado a esa forma de pensar, a esa forma de hablar, a esa forma de actuar, entonces tú tienes que darte cuenta que si tú sigues conformado a eso, entonces nunca vas a disfrutar del deleitarte en el Señor, de hacer la voluntad de Dios. Siempre va a ser tedioso, siempre va a ser como una carga difícil de llevar, pero hasta que rompas eso y puedas encontrar en el Señor tu delicia, cuando vengan otros pensamientos, vengan cosas que el mundo quiere arrastrarte y llevarte a eso, tú tienes que saber y te puedes parar firme, luchar contra eso, y como dice aquí, una de las maneras más poderosas es poniendo los pensamientos de Dios. O sea, la palabra de Dios, ¿no? ¿Y cómo pongo esos pensamientos? Mi mamá, tienes que leer tu Biblia. Definitivamente, no hay de otra, ¿no? Y aquellos, yo hablo a los padres, les hablo con todo mi corazón. Padres que tienen hijos pequeños, una de las cosas que usted debe hacer, y hágalo con todo el amor, ponga la mayor motivación, es que los niños memoricen la palabra de Dios. Los niños tienen una mente tan fresca que tú escribes algo y eso se queda perenne. Nosotros ya en nuestro tiempo tenemos que leer 4 o 5 veces y a veces al día siguiente ya nos olvidamos qué cosa decía un niño, ¿no? Por eso dice la palabra de Dios que cuando nosotros establecemos algo en el corazón de ese niño, aún dice, hasta que esté viejo eso se va a acordar. Si hay algo que en mí fluye bastante, es mucho lo que está escrito en la palabra de Dios. Y les digo y les soy sincero, no es tanto de lo que puedo leer yo ahora, sino de lo que mis padres me hicieron leer desde pequeña. Mi mamá era un soldado bien exigente, parado ahí para comer una nueva cita bíblica, ella se ingeniaba sentarnos a nosotros, hacernos concurso bíblico, preguntas, ¿dónde está el libro? Tal, y éramos tan rápidos en buscar la Biblia. Y su regalo de cumpleaños, yo le cuento esto a mi familia, su regalo de cumpleaños era una Biblia para nosotros. Entonces, eso no era ni la ropa de que el último hit del momento, nada, era una Biblia. Y yo le doy, en ese tiempo de repente yo de repente no entendía
Pero yo le doy gracias a Dios ahora a mi madre, y siempre se lo digo, porque gracias a ella puedo aconsejar, gracias a ella puedo entrar en guerra espiritual, porque cuando hay una situación, lo primero que llega a mi corazón es una cita bíblica. Cuando alguien me está hablando un problema, lo primero que llega a mi corazón es una cita bíblica, una palabra. Y sé que es Dios hablando a través, porque Dios habla a través de su palabra. No te va a hablar de un pensamiento, no te va a hablar de algo que escuchaste en la televisión. Dios te va a hablar de su palabra. Amén. 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 Qué tremendo testimonio, ¿no? Bueno, yo quiero terminar, amados, ministrando a la necesidad también de los que nos escuchan ahora. Estamos viviendo tiempos de pandemia, tiempos de virus y tiempos de enfermedad, tiempos hasta de muerte, se puede decir. De miedo. Esta palabra, ¿en qué me puede ayudar? En todo, amados. Porque si usted entiende que la voluntad de Dios es que usted no muera, es que usted no se contagie, y aún si se ha contagiado, si usted sabe que la voluntad de Dios es que usted sea sanado de ese virus y lo acepta y obedece su voluntad y ora para que esa voluntad de Dios suceda, eso es lo que va a venir a su vida, amados. Amén. ¿Cómo traigo la voluntad de Dios a mi vida? No se conforme a este mundo. Este mundo dice, bueno, ya pues de alguna manera voy a morir, ¿no? Usted se está conformando, entonces quiere morir, ¿no? No, renueve su mente. ¿Con qué renuevo, pastor? Con la palabra de Dios. ¿Qué dice Isaías 53:3? Ciertamente, dice, Él, Jesucristo, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amado, la iglesia que no le enseña eso es una iglesia que ya se conformó. ¿Por qué? Porque Dios sigue sanando, amados. Amén. Amén. Muchos se han llenado la boca diciendo, ¿dónde están los pastores para que oren? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Deben ir a los hospitales a orar. Vamos, pero no nos dejan entrar. ¿Sí o no? No dejan entrar. De alguna manera tenemos que orar ¿desde dónde? Desde nuestras casas, por teléfono. Entonces, y hemos orado, amados, ¿por qué? Porque nosotros sabemos y entendemos y hemos aceptado que eso es la voluntad de Dios. Que oremos y que la gente, lo primero que tienen que hacer, amados, es entregar su vida a Cristo. Porque eso es la voluntad de Dios. No es que yo oro por ti para que te sanes, no. Lo primero, amados, es que entregue su corazón a Jesús. Lo segundo es, como ya ha abierto su corazón a Jesús, es que oremos para que Dios haga un milagro en su vida. Amén. Para que Dios cumpla su promesa en la vida de esa persona. Amén. Entonces, y hemos visto, amados, los resultados. Hemos visto los resultados. Que Dios, amados, ha empezado, a esas personas que han abierto su corazón a Dios, Dios les ha empezado a sanar. Dios les ha dado esperanza, Dios les ha dado fe, Dios les ha dado valentía, hasta les ha dado paz. No podían dormir, estaban desesperados, estaban preocupados. Pero cuando vino Jesús a su corazón, vino la palabra de Dios, la voluntad de Dios se empezó a formar en la vida de esas personas. Esas personas, su siguiente día ya no fue igual, amén, fue diferente. Amén. Entonces nosotros queremos, amados, que usted que traiga la voluntad de Dios a su vida. Amén. Yo quiero terminar esto, amados, haciendo el llamado. Yo sé que esta transmisión va a llegar a mucha gente que nunca le ha entregado su corazón a Jesús. Usted puede decir, ¿por qué, pastor, todas las veces haces el llamado? Porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nadie se pierda, que todos escuchen el mensaje de salvación. Todos, dice, un día ellos no van a tener excusa delante de Dios. No van a decir, pero a mí nadie me ha dicho nada. Sí, un día por Facebook, ahí un pastor con su esposa en la casa de paz te estaban hablando.
ellos te estaban llamando. Era yo usando la vida de ellos, llamándote para que seas salvo. Y amado amigo que me estás escuchando ahora, quizá usted me puede decir, pero yo ya le entregué mi vida a Cristo, me acuerdo en tal fecha, en tal año, en tal situación, pero después me alejé. Yo quiero reconciliarme. ¿Puedo reconciliarme? ¿Dios podrá aceptarme después de haberle dado la espalda un montón de veces? Yo te digo que sí. Amén. Que la gracia de Dios es tan grande que aún puede salvar a una persona, aún en los últimos minutos de su muerte o en sus últimas horas de su muerte. Amén. Entonces, si la palabra de Dios ya ha sido sembrada en tu corazón, yo te pido que le entregues tu corazón a Jesús. Repite conmigo esta oración. La Biblia dice que solamente necesitamos creer en nuestro corazón y confesar con nuestra boca y vamos a ser salvos. Amén. Confiesa esta oración en esta noche. Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador y que mi pecado me separa de ti. Voluntariamente yo confieso con mi boca y creo con todo mi corazón que Jesús es el Señor, que Él murió por mí en una cruz, Él fue sepultado y al tercer día Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Señor Jesús, entra en mi corazón, entra en mi vida, sé mi Señor y mi único Salvador. En esta noche yo hago un pacto con el Dios del cielo, que si muriera hoy, al abrir mis ojos, despertaré en tus brazos y cancelo todo pacto que alguna vez hice con el diablo, con el mundo o conmigo mismo. Padre Celestial, gracias por recibirme. Hoy vuelvo a ti con todo mi corazón, arrepentido, deseando que me ayudes y me guíes en mi caminar. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Si usted hizo esta oración por primera vez o se volvió a reconciliar, yo le pido que usted contáctenos y aún si usted ya tenía una iglesia, puede buscar otra vez si eso es lo que su corazón lo que Dios le está guiando. Pero si usted quiere contactarse con nosotros y quiere recibir la palabra de Dios y el discipulado, le pido también que pueda llamar a nuestros teléfonos o escribirnos al WhatsApp. Amén. Queremos ser parte de su crecimiento espiritual. Dios tiene una voluntad de Dios para su vida. Amén. Muy bien. Vamos a terminar, amados. Lucas 5:5 dice: Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Amén. Una de las bendiciones que tenemos es oír lo que Dios dice. Amén. Si Dios nos dice que nosotros hagamos algo y estamos oyendo de parte de Él, ahí hay bendición. Y una de las maneras que Dios ha establecido que nosotros vamos a ser bendecidos es a través de darle al Señor. Más bienaventurado es dar que recibir. Y en esta noche vamos a recoger las ofrendas en esta casa de paz. Y voy a pedir a Gladysita a ver que como la anfitriona de la casa, a ver para la casa de paz. Muy bien, terminamos dando gracias al Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día, gracias Señor por esta noche, gracias porque tú estás aquí en este lugar, que quieras Señor el shalom de Dios se quiera en esta casa, con tus hijas.
Bendecimos, Señor, a aquellos que hoy nos están viendo, los bendecimos en el nombre de Jesús. Te agradecemos, Señor. Bendice las ofrendas, bendice todo este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno. Mis amados, hemos terminado. Está con nosotros Edith y Edith va a hacer una invitación especial a todos los jóvenes que nos están viendo. Queremos invitarles a nuestro servicio de mañana sábado a las 8 de la noche por nuestro canal de Facebook. No se olviden, 8 de la noche, mañana sábado, los esperamos a todos los jóvenes. Listo. Muy bien, eso es todo por el día de hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana en otra Casa de Paz.